Tenemos por aquí ya a Pablo Barcina, que es dietista y nutricionista. Buenos días, Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, y nos vas a hablar de un tema que ha sido muy polémico estos días y es el panga. No sé, por ejemplo, empezamos contando qué es el panga. Es un tipo de pescado, ¿no? Es un pescado blanco que Ujú. bueno, ha tenido mucho éxito en los últimos años por determinadas razones. La primera y fundamental es el precio. Claro. Es un pescado que es extremadamente barato y que, o por lo menos más barato que el resto, y ha tenido mucho éxito. ¿Qué es lo que ocurre o de dónde viene ahora la polémica? Bueno, ahora lleva Lleva hablándose tiempo, de sí. tiempo y tal, pero ahora ha surgido como el boom. A raíz de que una empresa distribuidora de alimentos ha decidido no comercializarlo Ujú. en sus delegaciones en Francia, en Bélgica y ahora en España, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de eso, pues de eso y de algún documental que se ha publicado, que se ha emitido en la televisión, un documental acerca de este pescado en concreto, pues bueno, parece que se ha hecho un poco de bola y ha salido muchos medios de comunicación. Es barato porque está criado en piscifactoría, creo, ¿no? Claro, pero es incluso más barato que lo que se puede criar aquí, Ah. en piscifactoría. Entonces ese es el tema. ¿Qué ocurre? Se ha dejado de comercializar y las razones que alegan son medioambientales. Y es Ujú. verdad, y tienen razón y es una cosa que hay que, bueno, digamos que hay que aplaudir de alguna manera, ¿no? Lo que ocurre es que muchas personas piensan que a lo mejor es un poco de cara a la galería, dado que ese pescado ya pues, va cogiendo mala fama. Las razones medioambientales están claras, ¿no? Es una cría en acuicultura, que en principio, bueno, es una técnica perfectamente, bueno, con sus características, pero que no tendría, bueno, nada de malo, habría que matizarlo, pero bueno. El problema es que es una cría muy intensiva, extremadamente intensiva. Hay que decir que el 90% del panga que viene a España es de Vietnam, del río Mekong, el famoso río que vemos en las películas de la guerra de Vietnam. Es un río muy contaminado y luego, bueno, como es súper intensiva la cría, prácticamente están hacinados los peces en esas explotaciones Mm. y se produce una gran concentración de contaminación, bueno, pues desechos de los propios peces, medicación que se les da a los peces porque bueno, es un pez que tiene su manera de su ciclo de vida, pues va remontando el río, desova. Entonces, como está estancado en esas partes iniciales del río más bajas, les tienen que hormonar de alguna manera para que puedan Sí, hacer de manera artificial el proceso que harían, ¿no? De eso es, manera para, natural. para que puedan reproducirse. Entonces se les echa buenas hormonas, antibióticos también, porque al estar tan pegados, pues bueno, ocurre pues lo que ha ocurrido con otros ejemplos, ¿no? De hacinamiento con animales y de explotaciones intensivas. Entonces hay mucha contaminación, se pierde suelo forestal en ese entorno, la contaminación del agua es obvia. Y encima da la casualidad de que bueno, pues es un pescado que también acumula mercurio. Hasta ahora no estaba dentro de esos pescados en los que había que fijarse en ese sentido. Teníamos el atún rojo, teníamos el emperador, teníamos otro tipo de pescados que estaban en listas, pero este en cambio no. Y entonces, desde la Organización de Consumidores, pues bueno, ya se dice que bueno, que también habría que incluirlo, ¿no? Ujú. Esta organización hizo un análisis independiente hace algunos años, que es precisamente bueno, pues de lo que quería hablar hoy, mirando varias cosas. La primera, la seguridad. Y sí que es verdad que presentaban niveles de mercurio, de plaguicidas, uno en concreto que es bastante tóxico. Y en principio, pues bueno, salvo algunas excepciones, la seguridad alimentaria estaba asegurada, ¿no? Está asegurada. Sin embargo, dado que era un producto que no se le prestaba atención en el tema del mercurio y era tan barato, pues se ofrecía mucho en restauración colectiva, en hospitales, en Sí, en comedores de comedores de niños. colegio, sí. Entonces, dada, bueno, pues la circunstancia de que son poblaciones especialmente sensibles, ¿no? Ujú. Y recomendaban bueno, sobre todo a población general, no consumirlo más de una vez a la semana. Y en casos específicos y sensibles, como son los niños, o en hospitales, sobre todo embarazadas, etcétera, una vez cada 2 semanas. Entonces, la seguridad alimentaria está garantizada, pero, Sí, sin cuando empiezan ya a ponerte embargo, esos límites. sin embargo, dices, oye, no te lo comas por si acaso más de una vez a la semana. Entonces ya dices, bueno,
Si ya no se lo... Si yo de momento a mis hijos, pues a lo mejor digo, pues mira, puestos a elegir, mejor me quito este Otro riesgo, tipo ¿no? de pescado, sí. Y además, teniendo en cuenta el valor nutricional del pescado, ¿no? Este pescado es un producto con un valor nutricional muy escaso. Tiene la mitad de proteínas que tiene otro pescado, como puede ser la merluza. Tiene, te iba a decir la cuarta parte, pero es muchísimo menos. La cantidad de omega 3 es ridícula. Y luego tiene esos handicaps que estamos hablando. Entonces... O sea, que dentro, por ejemplo, de la dieta que se ofrece a los niños en los comedores, que siempre dicen, bueno, es bueno que se les introduzca pescado 1 o 2 veces por semana, tal, pues precisamente este no Claro, es el mejor, ¿no? Este no interesa por eso, porque en el coste-beneficio, pues no es... Económicamente sí, pero económicamente para el catering de turno, nutricionalmente... pues sí, pero nutricionalmente no. Luego, al hilo de esta polémica, que ya está un poco, bueno, ya se está aclarando bastante, aunque todavía quedan algunas dudas, básicamente decir eso, que bueno, una vez a la semana no implica ningún riesgo. Sin embargo, está el tema medioambiental y entonces ahí sí que, bueno, pues aludimos a la conciencia del consumidor, de decir, vamos a ver, tanto la propia explotación allí in situ, las condiciones laborales de las personas, la propia contaminación medioambiental de ese entorno y luego el transporte, que supone, bueno, pues una huella ecológica muy grande. Traer el pescado desde ahí hasta aquí, como otras muchas cosas, ¿eh? Estamos poniendo este ejemplo, pero que no es el único. Es un coste medioambiental muy elevado y siempre hacemos la recomendación de consumo responsable, de consumo dentro de nuestras posibilidades y hacer las selecciones mejores, consumir de temporada y de cercanía. Doradas, precisamente aquí, pues bueno, tenemos un entorno, pues bueno, proclive a un pescado de cercanía, por ejemplo, ¿no? De cercanía y de temporada para evitar este tema medioambiental, no solo nutricional. Y luego también había otro ejemplo del que, bueno, lleva años sin estar en boga, sin hablarse mucho, como es el tema de la perca del Nilo, que también, bueno, pues los oyentes pueden buscar en internet un documental que se llama La pesadilla de Darwin, que ahí se ve también otro ejemplo de cuando, bueno, pues los intereses económicos se llevan demasiado lejos, pues ocurre lo que ocurre, ¿no? Era un pescado que en principio se introdujo en el lago Victoria, en África, para tratar de paliar el hambre de la zona, para darles, digamos, la caña, ¿no? Es alternativa, eso sí. es alternativa. Lo que ocurre es que se dieron cuenta, algunos listos de turno, de que era un pingüe beneficio el tema, y entonces lo dejaron como factoría de pescado. Al final, la gente del entorno se comen las raspas, literalmente, raspas ahumadas, y es un producto que ahí se cría, se procesa, se congela y se trae para Europa. Deja el residuo medioambiental, lo deja allí, además, ¿no? Estás perjudicando. Y social, y al final es una factoría muy barata, muy barata. ¿Qué ocurre? Hasta tal punto de que incluso en este documental se ve como está implicado incluso el tráfico de armas, de personas, bueno, un caos total. Entonces, sí que es verdad que falta mucha, que a esas cosas no se les da mucha publicidad, pero que si nos ponemos a investigar un poco sí que tenemos, bueno, nuestro poder como consumidores para decir, no, mira, yo igual como una vez menos a la semana pescado, que me gusta mucho, pero voy a comerlo de aquí y luego, bueno, pues voy a tratar de tirar de otras alternativas, como las legumbres, y otro tipo de cosas. A mí me parece curioso, por ejemplo, en el caso del panga, que por lo que dices hay una justificación muy amplia de muchos motivos por los que elegir otro pescado que no sea el panga, pero solo nos ponemos alerta cuando mencionan mercurio, niños, cuando a lo mejor eso en estos momentos no supone ninguna alerta sanitaria, ¿no? Claro, en estos momentos desde luego no es ninguna alerta sanitaria, ni mucho menos. No es como los casos que ha habido bueno, pues de fiebre aftosa, de la encefalopatía espongiforme, de las vacas locas, etcétera. Pero bueno, son ejemplos de a dónde se puede llegar con porque además estos pescados también, pues se les da de comer harinas de otros pescados, en fin, eso supone a la vez una sobreexplotación de otros entornos de cría de pescado para que eso sirva de alimento para, en fin, es una cadena, ¿no? Es una cadena que es peligrosa. Bueno, pues ya sabemos que no es alerta sanitaria, pero que si tiramos un poquito del hilo, pues no nos gusta mucho el panga. No nos hace mucha gracia, no. Muy bien, Pablo Barcina, nutricionista, muchas gracias por contarnos todo esto y nos vemos en unas semanas. Muy bien, hasta la próxima. Hasta luego.